Hola, bienvenidos al programa número 4 de Frecuencia Arterial. Después de unas largas, prolongadas vacaciones, tenemos como invitada a nuestra querida coordinadora de la licenciatura en Comunicación y Gestión para la Cultura y las Artes de la Universidad de la Comunicación, Karen Huber. Bienvenida. Gracias, muchas gracias por invitarme a este increíble nuevo programa que me entusiasma mucho y que lo han hecho muy bien también. Tenemos en cabina, Fátima Ramos y Rodrigo, aquí presente. Gracias Muy por bien. venir, Karen. No, gracias por invitarme, Rodrigo. Perfecto, pues en este programa vamos a hablar brevemente de lo que implica gestionar una carrera de gestión cultural, ¿no? Ok. Pero primero, esto es realmente un misterio para muchos de tus alumnos de la licenciatura, es decir, queremos saber los orígenes de Karen Huber. O sea, ¿cómo empezaste a involucrarte en la gestión? ¿Qué fue lo que estudiaste? ¿Cómo empezaste realmente a adentrarte en la gestión cultural? Porque ahora, bueno, la mayoría lo sabemos, tienes una galería dedicada a la pintura contemporánea, ya con bastante relevancia y trayectoria. Es decir, ¿cómo puede llegar uno, o mejor dicho, cómo llegó Karen Huber a ese momento? Pues es bastante curioso porque justo todo este tema desde el origen de mi carrera tiene mucho que ver con incluso hasta la propia profesionalización en la gestión cultural. Y esto es porque, bueno, yo estudié comunicación, porque además, como sabemos, y el tema de la licenciatura, por ejemplo, es que poco a poco con los años se va profesionalizando los roles que existen dentro de las artes y las culturas. O sea, es decir, hace apenas, no sé, como unos 4 o 5 años, tenemos la primera licenciatura de curaduría en la UNAM. Claro. ¿No? Apenas, cuando la curaduría ya se está hablando desde los 80s, sobre todo en un sentido más dedicado a acompañar a los artistas o el proceso de narrativa. Claro. Entonces, se ha profesionalizado estos roles y así nos tocó a muchos de nosotros, ¿no? La mayoría de los curadores o gestores, en realidad no es que estudiaron eso como tal, porque en mis tiempos, no soy tan grande, pero no existía, claro, ¿no? No existía gestión cultural, no existía curaduría, o estudiabas historia del arte, como para ser crítico, para ser, ¿no? O profesor, investigador, académico, meterte en la docencia, académico, exacto, o estudiabas artes visuales para ser artista. ¿Y dónde estamos todos los demás que estamos en ese limbo de, pues sí, pero no? Claro. Pero, ¿qué me va a dar? Y justo gestión cultural yo hubiera estudiado eso, por ejemplo. Entonces, bueno, rápidamente estudié comunicación, estuve trabajando para tener también experiencia de otro tipo en una agencia de relaciones públicas, órale, ¿no? Que dio muchas de las herramientas de relación, justo eso, relaciones públicas, alianzas, estrategia, cómo hablarle a los medios, cómo trabajar con un grupo, cómo hacer interesante los proyectos, claro. Mucho trabajo de marca y de, ¿no? Pero tú tenías en mente cuando estudiaste comunicación que querías dedicarte a las artes, es decir, tú tenías bichito curioso que decía, bueno, me quiero dedicar, pero no sé específicamente a qué, entonces vamos por este lado a ver cómo le hacemos. Sí, siempre quise, pero no sabía muy bien cuál era mi papel o mi lugar en las artes. Entonces, lo fui descubriendo, ¿no? Poco a poco y de la manera más, pues ahí te ves. La cosa es que sí, comunicación da ese contexto que al final funcionó muy bien porque pues a través de la comunicación ves un poco de sociología, ves un poco de medios, ves un poco de psicología, ves todas las humanidades, que al final es lo que compone a las artes, ¿no? Claro. A la cultura. Entonces sabía que eso era lo que más se acercaba a mis intereses, más o menos. Ok. ¿No? Entonces después de la Agencia de Relaciones Públicas, sí acabé ya como, a ver, esto ya sí no es lo mío, ya ahora sí me tengo que meter en lo mío. Ajá. Y siempre estuve yo del lado de, a lo mejor quiero ser artista, empecé a pintar, empecé a tomar fotografías, empecé a hacer
pero no Yo fue... quiero ver esa producción. Sí, ahí la tengo. Mi mamá la tiene. Claro. Y en la misma carrera, de hecho, me gradué con un cuerpo de obra de fotografía de un Marc Auger, Órale. antropólogo Ujú, del no lugar. ujú. Entonces me iba a Chapultepec todos los días a tomar fotografías del no lugar. Entonces ahí están esas fotos tan buenas. Sí, sí las vamos a ver. Ya después se las compartimos en la página. Exacto. Y ya fue, la verdad, aprovechando que mi hermano estaba viviendo fuera de México, que estaba en Nueva York, que para mí era como la ciudad más increíble y artística. Y yo además, pues, muchos movimientos del arte que se fomentaron ahí o que se engrosaron. Me fui una temporada y ahí sí me metí a trabajar, pedí internships, siempre he sido como muy movida y muy de, a ver, quiero probar aquí, trabajé en una galería, ahí empecé a entender cuál era el rol de estar en una galería, empecé a entender, porque también estaba en un museo, o sea, como haciendo varias cositas, Ujú. y regresé a México diciendo, ya sé lo que voy a hacer, Órale. y de aquí, de esto, hasta que me muera. Entonces, pues sí, así, poquito a poquito. Y comenzaste con tu proyecto de White Spider. Sí, bueno, previo hubieron muchas colaboraciones, trabajé en México con galeristas, trabajé con ferias, un poquito absorbiendo y por eso la importancia de también, porque yo lo viví en carne propia, ¿no? De la importancia de estar aprovechando diferentes prácticas y absorber un poquito de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, para al final saber qué es lo que te gusta, en qué eres bueno, qué no te gusta. Hay que empezar a delimitar, así es, en la vida todo, ¿no? Claro. ¿Qué sí como, qué no como, qué, ¿no? ¿Qué me hace bien, qué me hace mal, qué me inflama la panza, ¿no? Así literal. Pero ya en términos de gestión Ya cultural. en términos de gestión Que no cultural. sabía, que, o sea, en ese caso no sabías específicamente que se trataba de ese término, pero lo estabas haciendo, Exacto. ¿no? Fíjate que cuando ya finalmente salió este proyecto White Spider de exposiciones pop-ups en sitios específicos y temáticas, todo como muy 360 grados, ahí entendí que solita, sin saberlo, estaba haciendo gestión cultural, pero en todos los sentidos, desde la curaduría, porque yo escogía a los artistas, desde los textos, o a veces invitaba a algún amigo o algún colega, hasta El montaje. conseguir el montaje, conseguir la locación, ¿no? Que hice, usé como 25 espacios y ni uno me costó un peso. Y esas son estrategias que hay que saber, a ver, tú te sirve, yo me sirve, lo hacemos y o sea, win-win. Perfecto. Y sí. Pues vamos a irnos a un corte, vamos a mantener toda esta información para el próximo bloque, que justamente vamos a hablar de cómo impactó toda esta experiencia de Karen para armar una licenciatura de gestión. Nos vamos con Just Can't Stop Dancing de BT Express y regresamos. Uy. Bienvenidos al bloque 2. Tuvimos un corte bastante chachareoso. Y bueno, justamente estábamos hablando de lo que implica gestionar una licenciatura de gestión, ¿no? ¿Cómo llegaste a la coordinación, Karen? Ya nos estabas contando un poco aquí, pero me pareció muy pertinente la historia, precisamente, de cómo llegaste a ser coordinadora. Pues justo antes de, digamos, tener una galería o tener la dirección de la licenciatura, ya yo estaba bastante estable con este proyecto que se llama White Spider Project y se llama Araña Blanca porque en realidad es ver cómo se teje una telaraña, es justo hacer una exposición. Es como armar una araña, por ejemplo, no va a tejer una telaraña en cualquier lugar, la va a tejer en un lugar donde sabe que puede cautivar y atrapar a los insectos que se va a comer, ¿no? Lo mismo, vas a hacer una exposición, pues tiene que ser una locación donde sabes que va a llegar la gente que tú quieres que llegue. Bueno, en fin, ese es otro Qué tema. buena. No, pero no, bien pertinente, ajá.
Y además es eso, cuando tú ves a una araña tejer, porque créanme que vi muchos videos de YouTube de cómo tejen las arañas para Una mi entera. propia investigación. Agarra, saca un hilo, lo amarra, saca otro, lo amarra, y así es eso, ¿no? Una exposición es amarrar un discurso con una pieza, con una cosa, con otra cosa, Una con otra plataforma con otra. todo, Ajá. y se hace la telaraña, ¿no? Y ahí cautivas a la gente. Bueno, y entonces tenía este proyecto y justo un alumno de la licenciatura de gestión, no sé cómo, ahí no me acuerdo exactamente cómo llegó a mí, pero empezó a colaborar conmigo y me dijo, pues fíjate que en mi universidad pues hacen muchos eventos y sí prestan a veces equipo y pues claro, yo siendo gestora independiente, pues sin acceso a proyectores y pantallas y cosas así, pues dije, pues necesito buscar y encontrar donde pues, se pueda. Y me acerqué a la universidad a pedir ese apoyo y me apoyaron muy amablemente, porque sí, cuando estás en esas dices, wow, lo conseguí, uf, yay. Y una y otra vez, hasta que pues, ya conociendo al equipo, al rector, fue natural. Claro. Todos estos pasos de llegar y ahora pues encargarse de ahora gestionar o dirigir una licenciatura de algo que yo vengo haciendo Mucho tiempo antes. Ajá. ¿Cuánto llevas, Karen? En la licenciatura, este año son 5 años. Ok. Un ratito. Que es el mismo tiempo que tiene espacio, ¿no? Casi. Sí, sí. Nosotros Arterial. lo fundamos. Exacto. Porque Claro. ese no estaba. O sea, No. Espacio Arterial fue uno de los proyectos que se hicieron cuando yo llegué. Ok. ¿Y qué había ahí? Nada, en realidad, justo, me acuerdo perfecto ahora que me preguntas eso, que el rector de la universidad me dijo, mira, pues está este espacio, queremos hacer aquí un centro cultural, una cosa de exposiciones y pues a ver qué se te ocurre. Y entonces yo pensé, pues algo, de hecho, pues también yo le puse el nombre, vimos lo de la identidad gráfica, también la idea de que sea un espacio que sea para artistas jóvenes, emergentes, que esté abierto, que sea, y sobre todo el lugar donde los alumnos puedan hacer los pininos, claro, ¿no? Que es lo más importante para Espacio Arterial en realidad. Claro. ¿No? Qué padre. ¿Y con qué retos te encuentras? Es decir, te ofrecen la licenciatura y tú dices, yo tengo todo este conocimiento en gestión, ¿cómo lo estructuro? Es decir, ¿cómo lo estructuras para armarlo en una licenciatura? Pues ¿no? sí, fue algo complicado porque yo en ese entonces estaba dando ya muchos talleres en otras universidades o en otros pequeños centros culturales. Ya era maestra, digamos, en varias ocasiones y lo di como 10 veces un mismo taller. Y sí fue de todas formas un reto porque pues, fue entender, a ver, primero estudiar bien el plan de estudios que ya estaba y después empezar a cómo le sumo a la universidad. Si también yo estoy aquí es porque ese es el giro que también a lo mejor se le quiere dar más o menos a la licenciatura. Entonces, ¿cómo le sumamos? Entonces fue, ok, sacando Espacio Arterial, fue entendiendo este tema de las prácticas que tampoco existían. ¿Y cambió mucho el plan de estudios, Karen, la de antes de ti? ¿O No. si está similar o qué se agregó más bien? Fíjate que ahí sí, el plan de estudios cuando yo llegué era este mismo. Ah, ok. Ahora apenas se le van a empezar a hacer adecuaciones. ¿No? Porque también son procesos de burocracia de la SEP y de todo esto un poco intensos, pero ante todo, sí, ese plan de estudios, a reserva de que tiene unos detallitos por ahí, ¿no? Que quizá a destiempo alguna que otra asignatura, pero es un gran, y lo digo porque yo no lo tuve y porque me hubiera encantado haber estudiado. De hecho, por eso me metí a la carrera, la verdad, porque vi el plan de estudios, bueno, ya haciendo como paréntesis de cuando entré, fue un día UC y tú diste la introducción a la carrera y me acuerdo que fueron como 40 minutos de que nos estabas explicando qué era la carrera y yo mientras decía, wow, porque ya habíamos pasado por cine, por publi, llegamos a gestión y fue como, ¿qué es esto? Y después vi el plan de estudios y dije, ¡oh!
yo quiero hacer esto, ¿sabes? Fue como, Claro, entonces y fue muy padre. esa es la primera pregunta que hago cuando vienen los chicos de DIAUC. ¿Qué es gestión cultural? Ujú. Nadie sabe, Nadie, nadie sabe. ni yo. Ay, sí. ¿Qué pasó? Exacto. Ay, sí. Regaño. A mí me ves preguntándole a Karen eso el primer día de que Sí. oye, ¿qué es Me gestionar? acuerdo perfectamente de ti, claro que sí. Claro, pero Sí. les das contexto, ¿no? Es decir, esto se hace así, son los intermediarios entre todo esto y ya se dan una idea. Ujú. Claro, ya después es muy sencillo, somos el puente, ¿no? Somos un puente entre el arte y la cultura y el público. ¿Quién hace posible que llegue el arte y la cultura a la gente? Los gestores culturales. Y esto es ya pensar más en los proyectos culturales. Por ejemplo, los Claro. festivales de Mextrópoli, festivales de la luz, los festivales de cine, pues toda la gente que trabaja ahí son gestores culturales. No, y aparte ya en la carrera ya te vas dando cuenta también desde la planeación de proyectos, desde la parte de la institucionalidad, desde la parte de que tú, como tú dijiste, ¿no? Tú empezaste siendo, o sea, no sabiendo que eras como, que estabas haciendo como gestión cultural, ¿no? Ajá. Entonces hay muchos proyectos civiles que hacen gestión cultural sin ellos decir, yo soy gestor, pero están haciendo como a través de la cultura un proceso como de transformación. Entonces, pues sí está muy padre ya que ya dentro de la carrera ya te das cuenta de en verdad de todo lo que puedes hacer. Claro. Y lo más importante es aventarse a hacerlo. Ujú. Aventarse, porque todos sabemos, el miedo es lo peor que puede pasar en la vida. Entonces, si no te avientas, no sabes si lo hiciste bien, si lo hiciste mal, si puedes conseguirlo, si no lo puedes conseguir, aviéntate. Si tú crees que eso es un proyecto que vale la pena, que la gente lo vea, lo disfrute, entienda, Ujú. hazlo, Claro, a como dé lugar. No tengan miedo, chicos. Claro. no tengan miedo. Y además, bueno, ya hablaremos en el próximo bloque justamente de cómo has visto este cambio, cómo has percibido ya con estas plataformas la licenciatura, ¿no? Es decir, aquí tenemos a 2 alumnos que ya, bueno, Rodrigo, uno, Bueno, está en Híjole. cuarto qué difícil. y Rodrigo X, no 2, está en primero, ¿no? Entonces, ya nos hablarán también cuál es su experiencia y cuáles Sí. son sus expectativas. Y Exacto. Va. aprovechando aquí que está Karen. Nos vamos a el próximo corte. Escogí esta canción por Karen O, homónima, Ándale. Turn the Light, Mi coleguita. justo con Danger Mouse. Nos vamos a un corte. Ay, Volvemos al último bloque con Karen, el bloque 3, donde, bueno, a mí, y le pregunto a los Rodrigos realmente de qué les gustaría hablar, ahora es el momento, pero nada más brevemente, ¿tú cómo ves el futuro de la licenciatura? Esta licenciatura en general, o sea, ¿qué planes tienes? ¿Cómo ves a los alumnos ya con todas estas plataformas que has posibilitado? Es decir, ya después de 5 años, ya hiciste más o menos como una mirada para atrás de todo lo que has hecho y ¿qué opinas? No, yo estoy muy contenta porque sí se nota incluso hasta en los números de los alumnos que se inscriben a la licenciatura, que sí la gestión cultural se está abriendo y está llegando a la gente que realmente busca apoyar y vivir del arte y de la cultura. Y creo que sigue siendo un campo muy abierto, con muchas posibilidades. Hay muchas cosas que no se han hecho, que todavía está en sus manos, chicos, hacerlo. Tienen todavía así un campo qué abierto. presión. Pero No, sin presión. y qué sin presión. rico. Presión, sí, sin Qué miedo. rico, es como si estás en una cancha de fútbol solo con el balón y vas a meter un gol. Pues padrísimo, ¿no? Sabes que lo vas a meter a fuerza. Sí. Entonces, creo que cada vez salen más proyectos, más iniciativas, pero todavía está, sobre todo en México, y que también tenemos que, como decíamos también en el corte, ¿no? Los mexicanos tenemos que tener un colmillo para buscar y encontrar los financiamientos y las posibilidades de cómo hacerlo, pero se puede, porque hay todas estas iniciativas que lo han hecho. Claro. Entonces, pues a mí me emociona muchísimo, sobre todas las cosas, ver a todos ustedes cuando salgan qué es lo que van a estar haciendo.
¿no? Y que Y lo estás mejor pendiente. todavía es que vivan de sus propios proyectos. Normal que trabajen en iniciativas al principio y cosas así, pero ya después cuando veamos por ahí que los Rodrigos fundaron el espacio, el proyecto, el festival o el centro cultural, va a ser como, órale, Claro. estos son los alumnos de la De la universidad. UC. Claro. Claro, de la Claro. comunicación. Eso yo estoy así con ansias viendo a ver qué va a pasar. Qué bien. Ah, ya. Pues Bueno, yo tengo una duda ¿tienes algún plan a futuro para la carrera? O sea, de agregar algo al plan de estudios o, no sé, algo más pues no sé, como un trabajo optativo o algo así. Sí, de entrada estamos ya trabajando en hacer algunos cambios en el plan de estudios y una cosa que es bien importante, que creo que, por ejemplo, la manera de graduarse de seminario, es bien importante sí la investigación dentro de su carrera, pero esa investigación tiene que estar acompañada de una práctica. Entonces, el hecho de que ustedes se puedan graduar no solo con una tesis, porque gestión cultural no es te entrego una tesina. Yo creo que es sí un estudio y una investigación en un contexto, pero con este proyecto que desarrollé en este espacio. más a lo O territorial, ¿no? ambas, Sí, tiene pues que sí. ser práctica, tienes que enseñarme que lograste poder hacer un evento o una exposición o un algo para decir, ya eres un gestor cultural, porque una investigación, pues, sigue sin decirme mucho, o sea, sí, por supuesto, pero creo que esa parte práctica es elemental. Entonces eso me gustaría cambiar, ¿no? Que se puedan no nada más tener su titular a través de la experiencia laboral o de una tesina, sino de un proyecto real, Que salga de sus práctico. propios intereses, claro. Eso va a ser bien importante, ¿no? Que lo vamos a poder lograr pronto. Y bueno, sí cambiar un poquito el orden, a lo mejor de algunas asignaturas. ¿Cómo cuál es? Spoiler. Danos un No, spoiler. eso no lo puedo decir. Top secret. Eso es top secret. Sin presión, Ro. A ver si te toca, Ro. Estás A ver si me toca. Ojalá, claro. Nah, sí. Y bueno, seguir abriendo el espacio para las prácticas, que es bien importante. Meternos más también en pensar en la racionalización de la gestión cultural, ¿no? La investigación, sí, pero también que pierdan, mi objetivo también es que vayan perdiendo el miedo a poder lanzarse a gestionar estos proyectos, Claro. a hacerlos por sus propias. Entonces, por lo mismo, pues pensar todo el tiempo, pues el próximo semestre, ¿no? Fátima y yo hemos platicado de hacer un seminario, que espero que sean parte organizadora del mismo. Sí, Obvio, claro. Sí, Ah, sin gusto. miedo. Y un evento, estamos hablando, ¿no? Ya lo voy a decir públicamente, esto lo vamos a hacer. Una exposición, un proyecto de exhibición, medio de instalación, pop-up, ¿no? Ujú. Pero que no sea en la universidad, vamos a hacerlo fuera también, Perfecto. ¿no? Sí, porque hasta cierto punto se acostumbran, ¿no? Ya estas plataformas que tienen, pero ¿qué pasa afuera? ¿No? Exacto, sí. Yo lo que siempre, bueno, lo que más bien me da ahorita como la intriga es que la gente sepa bien como la labor del gestor, ¿no? O sea, porque siento que ahorita solo, bueno, nosotros que pues estamos ahora sí que metidos, tanto Ro como que va viendo cómo va haciendo la carrera, tanto yo que ya llevo pues 2 añitos acá, siento que a la gente no le queda todavía muy claro como la labor del gestor, entonces ya vimos que sí es muy, muy, muy importante, la verdad, o sea, porque te metes tanto la cultura como la transformación de la realidad, tanto como generar espacios para que la gente pueda intervenir, vaya y mostrar como lo que se está haciendo ahorita en cultura, sobre todo en la ciudad o en donde sea, ¿no? Pero pues, siento que la gente como que todavía no tiene así como muy, muy clara la labor que tiene tanto los gestores como incluso los artistas, porque pues bueno, la parte en la que dicen que del arte no se puede vivir y así, pues siento que ya, ¿no? Esa idea ya está como muy, muy old fashion. Entonces, de que en verdad, o sea, la gente tenga como esa conciencia de decir, sí, claro, vamos a la exposición de acá, no solo como para veros, o no solo porque no podemos entender el arte, sino como para decir, pues, no sé, o sea, es algo que tenemos que hacer. Entonces, siento que a veces ese es como mi
no sé si mi labor, o sí, Eso, vaya, pero pues sí, de claro. que más bien se entienda muy bien qué es como la carrera, porque es muy, muy, muy para la carrera, digo, plan de estudios. Y todo la esto, relevancia, ¿no? y De la un agente relevancia. como tal. Sí, claro, claro. No, y esa labor o misión, que me gusta más misión, porque Misión es está bueno. más determinada, más, Más ¿no? ruda. Es un Ajá, reto. es un Ujú. reto, pero yo creo que eso se da solito mientras tú hagas cosas Sí. y la comuniques. Y la gente va a ir y va a entender, órale, tú hiciste esto, ok. Pero sin realmente, sí, hablando de lo que haces, pero también haciendo. Sí, Es como dices, o importante. sea, me gusta la parte en la que tenemos que también ser prácticos desde la carrera, o sea, en verdad ya meterte dentro de lo que es organizar la exposición, lo que es obtener fondos para la exposición, o sea, siento que sí, nosotros como alumnos, o sea, que no salgamos de la carrera así como de, ¿y ahora qué hago, no? Sino que más bien desde adentro de la carrera ya estemos viendo cómo es todo el mundo de moverte, entonces, pues... Claro. Claro, y dependiendo de ciertas cosas, ¿no? Mencionas que te interesa posicionar la gestión cultural como una cosa que se sepa, Ajá, pero por ejemplo un galerista es un gestor cultural, ¿no? También. Un organizador de festivales de música es un gestor cultural. Exacto. Entonces, la gestión cultural sí se mueve quizás por un bajo fondo, pero ahí están las prácticas, ¿no? Sí. Dependiendo de también tu interés. Sí, claro, ¿no? lo que decíamos de que mucha gente no se da cuenta que está haciendo como labor de gestión cultural cuando en verdad están haciendo como toda la labor del proyecto, de la gestión, o como tú empezaste, ¿no? Que nos decías, yo sin darme cuenta y estaba haciendo gestión cultural, ¿no? Exacto. Entonces es la importancia de tal, ¿no? Es eso. Mientras salga de nosotros y nosotros creamos en lo que nosotros estamos haciendo, los otros lo van a creer, porque Creen no tus queda ideas. de otra. Claro. Es muy fácil, a veces nos queremos complicar híjole, pero ¿qué van a pensar? Pero si no, pero si hice esto y claro, te da miedo, porque como dice el mismo nombre de una exposición o exhibición, te estás exhibiendo, Ujú. ¿no? Y a carne así, con todo. Pero si tú crees que lo estás haciendo bien, es todo lo que importa. Los demás van a decir, se contagia. Eso es tan contagiable en el ser humano. Entonces, no tengan miedo. De verdad que hay cosas peores en la vida. Esto es perder el miedo nada más. Exacto. Muy bien. Oigan, pues muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias No, a ti. Karen. Nos quedamos con ganas y yo creo que me vuelvan a invitar. Por supuesto que sí, aquí Rodrigo se quedó con ganas. Claro. Rodrigo X. Va a haber una segunda parte. Exacto, feliz. Muchísimas gracias, Karen. Feliz Día del Niño. Nos Feliz Día vamos, del Niño. Sí, feliz día. Se nos olvida, ¿verdad? Sí. Que no se olvide. nos Exacto. vamos a corte con Something to Remember Me By. Muy Uy. poética la canción Para que se de acuerden. Karen Uber, de The Horrors. Y nos vamos a corte.